Bienvenidos a la jornada abierta sobre un proceso electoral. Es un espacio que nos va a permitir poder hablar un poquito, poder refrescar conceptos y también poder aprender cosas nuevas sobre todo eso que implica las elecciones. Por ahí vamos y pensamos que solamente es ese domingo, pero hay todo un proceso antes y todo un proceso después. De eso vamos a hablar ahora, de eso vamos a aprender. Veo varias caras ya conocidas, de fiscales que nos han acompañado siempre, y muchas caras nuevas que nos pone muy contentos que nos puedan acompañar en este espacio, como también en cada uno de los espacios que la coalición cívica genera y crea para aprender y para seguir aprendiendo lo que es la democracia, lo que es la defensa, sobre todo de la democracia y la república. Nos acompañan el doctor Hugo Cuqui Calvano, presidente de la coalición cívica Corrientes. Hola Cuqui, buenas tardes. Hola, hola Andrea, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes Adrián, primero que nada, nuestro disertante de hoy. Estamos muy contentos y agradecidos de poder tenerlo a él, que tiene una vasta experiencia en procesos electorales, desde aspectos o desde un lugar diferente al que quizás por ahí tenemos a los que estamos en partidos políticos. Y bueno, veo también que está ahí el concejal Nieves, veo a Gabriela Gauna, subsecretaria de Modernización, y bueno, y a todos los presentes, vecinos, vecinas, fiscales, público en general. Quiero, bueno, primero que nada darles la bienvenida, agradecerles que estén acá, que se hagan este tiempo para poder participar de esta charla, que lo que va a buscar es en algún punto empezar a introducir los temas electorales, porque este año recordemos que es un año donde tenemos elecciones legislativas nacionales, que como todos saben tenemos un sistema electoral que incluye unas PASO, unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En este momento la fecha de esas elecciones son en septiembre y en noviembre. Estamos hablando de las PASO y las generales a legisladores. Corrientes va a elegir 3 diputados nacionales y los 3 senadores de la nación que representan a la provincia. Así que es muy importante también empezar a prepararnos y a aclimatarnos en esto. Además, también como ustedes saben, el 29 de agosto vamos a estar eligiendo gobernador legisladores, tanto diputados como senadores provinciales, así como intendentes y concejales en 56 localidades de la provincia. El resto, las casi 20 restantes, van a elegir junto a las elecciones de noviembre, así que también tendremos que estar preparados llegado el momento. En este sentido, bueno, Adrián tiene un manejo y una experiencia, un conocimiento de todo lo que tiene que ver con el sistema nacional, pero que en muchas de las cuestiones que nos va a explicar o que vamos a poder intercambiar con él son totalmente iguales en el proceso interno de logística, de correo y demás, a lo que se lleva adelante en las elecciones provinciales. En otras, obviamente, habrá diferencias que, llegado el momento, con los equipos iremos puntualizando. Pero lo importante es que podamos aprovechar esta jornada, participar, hacer las preguntas por el chat. Andrea va a estar ahí moderando y guiándolos a todos, y que sea provechoso para todos nosotros como ciudadanos, independientemente de la fuerza política en la que a uno le toque o decida fiscalizar, sino como ciudadanos para cuidar las elecciones y cuidar la democracia, que es uno de nuestros principales pilares y sostén, y ya que llevamos ya muchos años sin interrupciones, y depende de todos nosotros seguir defendiéndola y cuidándola, tanto en los procesos electorales como fuera de ella. Así que bueno, sin más, Andrea, te doy la palabra para que continuemos y arranquemos con la charla. Muchísimas gracias, Cuqui. Y bueno, estamos en condiciones, como dijo Hugo, cualquier consulta, cualquier duda, vamos poniéndolas en el chat del Zoom, y al final de la charla lo vamos a ir leyendo. Con gran placer, quiero presentar a Adrián González. Él es abogado egresado de la UBA con especialización en Derecho Público. Fue profesor adjunto de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de La Plata. Con más de 20 años de trayectoria profesional, ocupó diversos cargos de conducción en la administración pública, tanto a nivel nacional, provincial como local. También se desempeñó como consultor senior en proyectos vinculados con el fortalecimiento institucional del Estado, financiados por organismos multinacionales de crédito. En materia electoral, concursó para el cargo de juez de la Cámara Nacional Electoral, instancia que, al ser aprobada, fue propuesto para integrar la nómina de conjueces de dicho tribunal. A su vez, se destaca su desempeño en el año 2019 como miembro del directorio del Correo Oficial de la República Argentina, a cargo del Servicio Electoral.
Participó de la organización y ejecución logística de las elecciones PASO nacionales, 19 elecciones provinciales y 57 en el orden municipal. Es autor de sendas publicaciones y artículos en materia de derecho público y electoral, entre las que cabe resaltar la cosa juzgada electoral como garantía de la representación política, la ley número 229 de diciembre de 2017, y acuerdos políticos sobre diagnósticos de procesos electorales, Infobae, mayo 2020. Fue expositor en el año 2020 en el seminario permanente sobre elecciones en escenarios de pandemia y pospandemia, celebrado en el Instituto de Estudios de Ciencias Jurídicas de la UNSAM, disertando sobre operación y desempeño electoral. Se encuentra cursando actualmente el máster en Derecho Electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Adrián, un placer y muchísimas gracias por poder acompañarnos en esta jornada, y te dejamos que nos puedas ilustrar. Gracias. Gracias Andrea, gracias Hugo por convocarme, gracias por haber leído todo eso, que es medio aburrido, ¿no? Pero bueno, es parte de la trayectoria de uno y del trabajo en este tema, que honestamente lo veo con una altísima responsabilidad cívica que nos toca a cada uno, desde que uno fiscaliza, desde que estudia, desde que es juez, el que es funcionario del Poder Ejecutivo. Yo creo que las elecciones claramente es el pilar de la democracia, y lo bueno de charlas como estas es entender por ahí que el sistema electoral argentino se va perfeccionando a nivel de las nuevas tecnologías, a nivel del perfeccionamiento que se hace con el monitoreo permanente de cada una de las jornadas electorales. Y bueno, un poco lo que yo les quería compartir era un panorama general de cómo son las autoridades nacionales electorales, y a la vez creo que una pata muy fundamental para ustedes es el proceso de fiscalización per se el día de la elección. Para ello, como comentábamos un poquito recién, yo tuve el honor de ser miembro del directorio del Correo Argentino en el último proceso nacional, con las elecciones PASO, con las elecciones generales, y en realidad a partir del año 2017, a nivel nacional hubo un quiebre fundamental en lo que son las cuestiones de escrutinio provisorio, ¿sí? A partir de que la Cámara Nacional Electoral instaló el concepto de la transmisión directa desde las escuelas, a partir de ahí es un antes y un después que impacta de forma directa en la fiscalización. A eso vamos a llegar como al final de la charla. Si me permiten, yo lo que voy a hacer una breve introducción. Tengo una presentación que en realidad no es mi intención aburrirlos, vamos a ir pasando algunas cosas rápidas y les quiero mostrar algunas cuestiones que por ahí nosotros como operadores, en el sentido técnico de la palabra del sistema electoral, por ahí no los vemos, como puede ser todo el armado que hace el correo oficial antes de una elección, que lo hace aproximadamente unos 6 meses antes. Yo todo eso se los quiero ir mostrando, y vamos a ir transitando la charla de esa manera. Entonces, para empezar, a ver, estamos acá. Primero, un marco que a ustedes les va a servir, como nos decía Cookie, después en lo que es la elección local, pero bueno, tenemos que saber que el mundo en materia electoral lo tenemos compuesto por los dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, la cabeza, la gobernanza en materia electoral la tiene el Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Asuntos Políticos y la Dirección Nacional Electoral. La Dirección Nacional Electoral es aquella que entrega los aportes a todas las agrupaciones políticas para fiscalización, desenvolvimiento institucional, para boletas, para campaña. Todo eso lo hace la Dirección Nacional Electoral, y después ese dinero o esas cuestiones que establece la Dirección Electoral va a las jurisdicciones, es decir, va a todas las provincias, a todas las agrupaciones de las provincias. El Correo Oficial de la República Argentina trabaja en todas las provincias y en todas las elecciones. Generalmente trabaja a nivel de las elecciones municipales y elecciones provinciales,
a pedido de la jurisdicción, pero es obligatorio que trabaje el correo oficial en toda la cuestión logística para lo que son las elecciones de carácter nacional. Diputados, senadores y presidenciales, siempre el correo tiene el monopolio de ese trabajo logístico, que ahora lo vamos a conversar un poquito más. Y el Poder Judicial, es claro, tiene una Cámara Nacional Electoral, ¿sí? Que es la Cámara Nacional Electoral, tiene dos funciones. Básicamente, una es un tribunal de apelación para todos los problemas que tengan los partidos políticos, llegan pasada la jurisdicción de un juez de primera instancia, la Cámara resuelve, y después, en términos de organización electoral, la Cámara es aquella que emite determinadas acordadas para que tanto los jueces como los poderes ejecutivos la apliquen, ¿sí? Después tenemos los jueces electorales de cada una de las jurisdicciones, son 24. Para las elecciones que son generales, intervienen las juntas electorales después en lo que es la cuestión del recuento. Para las elecciones PASO, esas facultades son directamente de los jueces electorales. Ahora vamos a cosas un poquitito más concretas y que son un poco más divertidas y tienen que ver con lo que les comentaba recién del proceso 2019, que hizo un cambio sustancial en materia de operación. Nosotros tenemos en todo el país siempre un padrón aproximadamente de escuelas donde se llevan adelante las elecciones, los locales de comicio, que son aproximadamente 15.000. Este año ustedes habrán visto seguramente en los medios que lo que quiere la justicia y el Ministerio del Interior es que esas escuelas se amplíen, que sean muchas más. ¿Por qué? Porque quieren que en cada escuela haya menos mesas por una cuestión de lo que es la pandemia. Entonces, ese número seguramente puede llegar a estar en 20.000 aproximadamente. Lo está definiendo en este momento el Ministerio del Interior con la justicia. Ahora bien, ¿qué pasó? Que yo les digo el quiebre a partir del 2019. Hay escuelas que tienen conectividad a Internet, que son aproximadamente unas 11.000, y hay unas 5.000 escuelas aproximadamente que no tienen. Ese 30% del padrón general de escuelas va a impactar directamente en lo que es la fiscalización, porque en aquellas escuelas que no hay conectividad, no se transmite directamente los telegramas de correos de esas escuelas, se hace desde las sucursales del correo. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis para poder avanzar. Antes del 2019, nosotros situémonos una composición de lugar en una escuela, en una mesa de votación, el día de la elección. ¿Cómo llegábamos a saber en ese año los resultados de esa mesa y el resultado electoral? Funcionaba de esta manera. Terminado el recuento de la mesa, que hacen las autoridades partidarias, fiscales, presidente de mesa, se completan las actas, ¿sí? Eso es un tema que ustedes lo tienen que, seguramente lo saben muy bien. Tenemos el acta, tenemos el telegrama y el certificado de escrutinio para los fiscales, esos 3 documentos. El telegrama se le entregaba al empleado de correo, el empleado del correo recibía de una mesa, de otra mesa, de otra mesa, de todas las mesas de las escuelas, y a partir de ahí se subía a un auto, iba a la sucursal de correo, en la sucursal de correo más cercana se transmitían esos telegramas y eso iba al nodo central del correo para que entre en el proceso de totalización de esos números para el recuento provisorio, que el recuento provisorio es el que vemos nosotros a las 9:30, 10:30, 11 de la noche, el día de la elección en nuestras casas. ¿Qué pasó? A partir de la transmisión directa de las escuelas, eso se hace justamente directamente desde un centro de transmisión de la escuela, entonces ya el empleado del correo no se tendría que trasladar hasta la sucursal, ergo, la fiscalización de las agrupaciones políticas es un poco mejor, es más transparente, es más prolija, necesitamos menos fiscales para que sigan esa trazabilidad del telegrama hasta la sucursal. Todo eso quedaría de lado porque se transmite de las escuelas, ¿sí? Eso es lo que se instala a partir del 2019 y se va tratando de perfeccionar un poquito. Antes de seguir profundizando en eso,
quiero que tengan más o menos esta foto para que se den cuenta un poquitito toda la parte de atrás previo al día de la elección. Convocada una elección de carácter nacional por el titular del Ejecutivo, ergo presidente de la Nación, dicta un decreto, se convoca elecciones, a partir de ahí empieza todo un trabajo de preparación interna, que hago la aclaración, no es necesario fiscalizar, pero sí es muy necesario que por ahí lo sepamos para después lo que es el acto en sí, el día del acto en sí. Hay toda una preparación interna muy intensa, donde la Dirección Nacional Electoral empieza a trabajar en el armado de urnas, donde la Casa de la Moneda empieza a imprimir sus padrones, donde esos padrones se empiezan a distribuir muy de a poco, generalmente en el mes de marzo de un año electoral, empieza el Correo Oficial de la República Argentina, con convenios con el Ministerio del Interior, a hacer todo el traslado muy de a poco a las secretarías electorales de todo el país. ¿Sí? A partir de toda esa distribución de materiales, de padrones, llegamos en un momento donde se envía el padrón definitivo. Ahí hay una pausa donde se empieza a notificar a las autoridades de mesa. Esa notificación de las autoridades de mesa lo hace puntualmente las secretarías electorales de todo el país. Estas 24 son los que designan a las autoridades de mesa. Acá siempre hay una confusión a veces que mucha gente o agrupaciones creen que las designaciones de las autoridades de mesa las hace el Correo Argentino. No las hace, el Correo lo que hace es llevar la notificación, pero quien designa a la autoridad de mesa siempre es la justicia con competencia electoral, ergo las secretarías. La secretaría hace un sorteo aleatorio, se lo transmite al correo y el correo empieza con esas notificaciones de mesa, generalmente unos 2, a veces 3 meses antes de la elección. Una vez que se notifican a las autoridades de mesa, desde las secretarías electorales, ¿sí?, que generalmente están en cabeceras de provincia, hacia todos los locales de correo para después llevarlos a las escuelas, los empieza a hacer el correo muy de a poco. Todo eso se llama la operación de despliegue de materiales, ¿sí? Y el último despliegue de material se hace los días sábados. Ustedes van a ver generalmente en su distrito que los días sábados previo a la elección es un día que hay mucho movimiento, porque está el correo generalmente llevando los materiales desde Secretaría Electoral y sucursal de correo a las escuelas. En las escuelas queda en custodia bajo las fuerzas federales de seguridad, y eso queda en custodia hasta el día de la elección, que es a las 7 de la mañana. Va el personal de correo, le entrega todos los materiales a la autoridad de mesa, y a partir de ahí, correo hace un paso al costado y empieza el trabajo de las agrupaciones políticas y de las autoridades de mesa. Esto es una foto más o menos para lo que uno habla, a veces está bueno verlo en fotos como es el armado. Yo tuve la suerte de trabajarlo muy de cerca. Vean la cantidad de gente que trabaja para una elección nacional. Son aproximadamente entre 80.000 y 90.000 personas que trabajan para una elección de carácter nacional. Estos son los centros de logística de la dirección electoral, que comparto algunas fotos para que vean cómo se van armando. El servicio de finishing se llama todo el empaquetado de lo que son los materiales electorales, las urnas. Desde ahí también se llevan los kits de transmisión, que se arman todos en galpones, no solamente en Capital Federal, sino en cabeceras de todas las provincias. La Dirección Nacional Electoral empieza a trabajar fuertemente meses antes con todo este trabajo previo. Estos son los centros de recuento, de transmisión. Es el último bastión de la información, es donde de escuelas, sucursales de correo de todo el país se va a algo que se llama nodo central del correo argentino, donde ahí esa noche se tipea toda la información de los telegramas y después va el proceso de totalización y de información de cómo van los resultados a partir de las 9 de la noche. ¿Por qué les comentaba que hay un antes y un después desde el tema no solamente logístico, pero sino que tiene que ver muy fuertemente y directamente con la fiscalización, el tema de la transmisión directa de las escuelas? Nosotros tenemos acá
el correo argentino tiene en todo el país unas 1.130 sucursales electorales afectadas para una elección. Les voy a decir, ya que aprovecho este tramo de la charla, cómo estamos en Corrientes. Nosotros en Corrientes tenemos 40 sucursales de correo que están afectadas a la elección. Después vamos a hacer un parate en estos datos que seguramente les va a servir, y yo esta información se las voy a dejar. Entonces, volviendo, quería comentarles que de todas estas sucursales que están distribuidas en todo el país, desde el año 2013 hasta el 2019 se fueron incrementando hasta llegar a las 1.130, que como bien decía recién, se hicieron en el 2019. Eso fue bajando la cantidad de kilómetros, ¿sí?, desde los locales de comicio hasta las sucursales. Con el aumento de sucursales bajó la cantidad de kilómetros logísticos y por ende la cantidad de personal afectado para la fiscalización por parte de las agrupaciones políticas para el día del acto electoral, ¿no? Fue evolucionando este sistema de transmisión. Hace muchos años se hacía de manera telefónica, que toda la información que iba de las escuelas iba a un nodo central y por teléfono se los pasaban a la gente que hacía el recuento provisorio, y se terminó con el año 2019 de hacerlo directamente desde las escuelas por un sistema que es, la verdad, bastante sencillo, complejo de... Les pido, por favor, si pueden silenciar algunos micrófonos, porque escucho medio... Ahí está, perfecto. Muchas gracias, es muy amable. Les comentaba que este sistema de transmisión consta de lo siguiente. En cada una de las escuelas hay un aula, generalmente es el aula del director de escuela, donde ahí opera un empleado de correo con 3 útiles: una netbook, un escáner multifunción, y tiene el dispositivo de transmisión que le da una señal más fuerte de internet para poder transmitir. Tiene un soft muy claro, no es algo mucho más complejo del funcionamiento de un escáner común y silvestre, que lo único que hace es transmitir una imagen, ¿sí? Y esa imagen, como bien les decía antes, va directamente desde la escuela al nodo central para poder hacer la totalización posterior a las 9 de la noche. Antes les comentaba un poquitito el trabajo en mesa. Yo siempre en las charlas que me honran en invitarme para comentar un poquitito cómo es el sistema de correo y toda la cuestión logística y operativa de este nuevo sistema, yo hago la misma aclaración. Para mí el sistema electoral en su fase operativa consta de 2 partes. Una parte es la fiscalización o el trabajo operativo que se hace de mesa para adentro, es el trabajo que hacen las autoridades, los fiscales, ¿sí? Y el trabajo que se hace de mesa para afuera, que es básicamente el trabajo que hacen los delegados judiciales, el trabajo que hacen los empleados de correo, que son el que se llama, por un uso y costumbre del correo, el urnero, que es la persona que, como decía hace un ratito, lleva a las 7 de la mañana los útiles para la autoridad de mesa, y después, a las 6, posterior a las 6 de la tarde, retira el telegrama y se lo lleva al centro de transmisión dentro de la escuela para poder transmitir. A ver, hago una pequeña pausa. Mónica, vos levantaste la mano, ¿querés hacer alguna consulta en este momento para no seguir? No. Okay. Sí, no, me parece que fue, digamos, sin querer. No, está bien, no hay drama. Yo justo vi la mano, así que... Perfecto.
Bárbaro, seguimos. A ver, vamos a hacer una pausa acá, que este es un dato no menor y que está instalado para esta lección que también tiene. Cuando se cierra el recuento de mesa, posterior a las 6 de la tarde, la autoridad de mesa tiene la obligación de trabajar sobre 3 documentos. Uno es el acta, que ese es el documento oficial que se lleva a la Secretaría Electoral para después hacer el recuento definitivo, que es el que hace las juntas electorales. El telegrama, que el telegrama es aquel que se lleva el oficial de correo para transmitirlo y posteriormente se haga la totalización en el recuento provisorio. Y el certificado, que es la copia que va a dar la autoridad de mesa para los fiscales partidarios. Acá me voy a detener en lo siguiente. En el año 2019, la Cámara Nacional Electoral dispuso por acordada número 13, que ahí se las estoy compartiendo, dispuso que el orden para completar estos documentos tenía que ser de esta manera. Primero acta, segundo telegrama y tercero el certificado. ¿Por qué dispuso que se completen los documentos en este orden? Como el acta es el documento legal para el recuento definitivo, es el que va en primer término, y el telegrama es rápidamente para que se lo puedan dar al empleado de correo para que se transmita. Y después, que en realidad se tienen que quedar 2 horas más completando certificados para los fiscales partidarios, que después siga ese proceso accesorio dentro del cuarto oscuro. Por lo tanto, es un tema no menor que tendrían que saber a los efectos de una hipotética fiscalización por parte de ustedes, que el telegrama es el segundo documento que se tiene que completar. Otro dato no menor es que la justicia también determinó y determina para este nuevo proceso electoral que todos los intervinientes, llámese fiscales generales, fiscales de mesa y demás, pueden tener acceso a sacarle fotos a estos documentos, ¿sí? Eso lo pueden hacer. Eso es algo que las autoridades distritales, apoderados de agrupaciones políticas, tienen que precisar al momento de la elección, un mes antes, con las secretarías electorales de los distritos que les den el ok, para eso poder hacerlo sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque la justicia electoral nacional así lo dispuso, y después tienen que pedir autorización en las secretarías electorales. Esto les comentaba un poquitito cómo era todo este proceso de despliegue, que generalmente se hace los días sábados, menos en algunas jurisdicciones, como Chaco y Tierra del Fuego, generalmente ahí se hace el mismo día, porque lo disponen las secretarías electorales. Bien, despliegue y repliegue. ¿Qué pasa una vez que se llevan toda esta información, estos materiales y demás, el día previo a la elección o el mismo día, como les comentaba recién en algunos lugares? Tenemos el acto electoral, 6:00 de la tarde, se empieza con el recuento, a partir de ahí se completan los documentos de mesa, a partir de ahí el empleado del correo se lleva el documento para transmitir, y ahí hay otro punto. Después viene algo que se llama el repliegue. Ese mismo empleado de correo se lleva toda la documentación, ¿sí? Actas, rezagos de los materiales, se lleva la urna, se lleva todo eso de la escuela, local de comicio, a la sucursal electoral, y de ahí lo lleva directamente a la Secretaría Electoral. Esto también es un punto que me resulta importante transmitirlo con ustedes como autoridades partidarias o fiscales, lo que sea, que sepan que ahí hay un orden dual de lo que hace a toda la logística electoral. Por un lado es el empleado de correo, se lleva una documentación para transmitir, y por el otro lado se lleva la información oficial a la sucursal electoral y después a la Secretaría Electoral. Generalmente, bueno, ahí hay un dato de color, el repliegue nacional promedio termina siempre entre las 4 y las 5 de la mañana por la distribución territorial argentina, que es un
un territorio bastante grande. Les quería comentar otra cosa. Vamos a aquí. Ahí está, perfecto. ¿Pueden ver bien la placa? ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Okay. Sí, súper claro. Bárbaro. Esto sí es información 100% importante para los fiscales. Acá vamos a resumir cómo funciona ese centro de transmisión en las escuelas. Como les decía recién, generalmente se hace un relevamiento en todas las jurisdicciones, a ver aquellos establecimientos que tienen conectividad, los que no tienen. El establecimiento escuela que no tiene conectividad no opera con centro de transmisión ahí adentro. Entonces, toda esa transmisión se hace con el sistema tradicional. Terminó el escrutinio de mesa y el empleado del correo se lleva la documentación, ese telegrama, a la sucursal, que en algunos lugares puede estar a 1 kilómetro y en otro lugar puede estar a 50 kilómetros. ¿Sí? Por eso les decía antes, les explicaba el más menos de promedio de kilómetros en Argentina con referencia a la escuela y sucursal. Entonces, ¿qué pasa en aquellos lugares, en aquellas escuelas, que sí está determinado por el correo y por la justicia que tienen centros de transmisión? Ahí llega el operador antes de las 6 de la tarde, el operador de correo, esto lo hace el correo, desembala el kit, conecta, inicia la sesión, en la mesa se hace el recuento de votos, se entrega, como bien les decía recién, al personal del correo el telegrama cuando terminó, y ahí se lo lleva acompañado por un fiscal de la agrupación partidaria al centro de transmisión para que transmita. Ahí hago otro parate. Ustedes, como fiscales partidarios, tienen plenas facultades para acompañar al empleado de correo, ingresar al centro de transmisión, ver la pantalla que esté transmitiendo, lo mismo que ustedes vieron en mesa, y hasta pueden sacarle una foto a la pantalla. Eso lo determinó la Justicia Nacional en el proceso pasado, y ahora va a ocurrir también. ¿Qué pasa si se transmite bien? Si ustedes están viendo que el operador de correo transmitió perfectamente la información, listo, el empleado va a seguir con el trabajo que les dije recién, se va a llevar los materiales a la sucursal, de ahí se lo va a llevar a la Secretaría Electoral, todo bien. Ahora, ¿qué pasa si esa transmisión no es exitosa? Se cayó internet, se trabó la máquina, pasaron muchas cosas, o no se pudo transmitir, bien, ahí se vuelve al otro sistema que les decía, ese empleado de correo se va a llevar el telegrama en auto a la sucursal de correo para que desde esa sucursal se transmita directamente desde ahí. Otra aclaración no menor. Tanto el sistema operativo, como les decía recién, es otra cosa que un sistema donde transmite una imagen, es muy similar a un escáner. Tanto ese sistema, esa compu que está en la escuela, es el mismo sistema que está en la sucursal de correo. Y los fiscales de las agrupaciones partidarias tienen las mismas facultades de entrar al centro de transmisión de la escuela como a la sucursal de correo de la jurisdicción. Eso ustedes lo pueden hacer, y la justicia tiene la obligación de dejarlos ingresar a esa sucursal. Por lo tanto, en términos de organización, por llamarlo de alguna manera, logística y operativa, sería importante que en las jurisdicciones donde ustedes van a participar, si es que participan como fiscales, ya tengan determinadas las sucursales de correo que hay, porque acuérdense que vamos a tener acá una situación. Va a haber escuelas que les va a decir la justicia un mes antes de la elección que no tienen conectividad y se van a utilizar sucursales, y va a haber otras que quizás tienen alguna dificultad y también se va a ir a la sucursal. Por lo tanto, sería importante que ustedes las tengan identificadas y que ya sepan cómo hacer ese proceso de fiscalización
desde ahí, ¿sí? Esto ya lo comenté. Esto sí se los quiero comentar. Acá donde tenemos este ítem que dice transmisión, local de transmisión, ahí va en un archivo vía este sistema de transmisión, va el archivo directamente al nodo central, que son las fotos que les mostré ahí al principio de la charla. Todos los telegramas tienen un código de barra, por lo tanto es muy fácil hacer la trazabilidad de esa información, ¿sí? Ese telegrama tiene código de barra y es fácilmente trazable, y no solamente que es trazable, sino que ustedes, al tener la facultad de sacarle una foto a ese telegrama, pueden corroborarlo después con los fiscales que tengan en el nodo central para chequear que sea todo el mismo documento, que de hecho siempre es así. La información, como les decía, vuela de la sucursal de correo o de la escuela, entra al nodo central, y a partir de ahí empieza todo el proceso de totalización, donde cargan primero los transcriptores, son aproximadamente unos entre 1500 y 1600, dividido en dos grandes edificios. Correo Central tiene un edificio en Barracas y otro edificio en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Monte Grande, donde con una diferencia de 1 segundo aproximadamente hacen la carga aleatoria, como van entrando todos los telegramas de todo el país y van haciendo todo ese proceso de carga. Empiezan los transcriptores a hacerlo. Toda esa información obviamente está encriptada, entonces empieza el proceso de carga manual. 2 personas cargan lo mismo. Si esas 2 personas cargaron lo mismo y tenemos autentificado esa información, el resultado coincide, ahí va a otro estadio que se llama totalización, donde ahí el sistema, en este caso, este año ese sistema lo va a hacer la empresa Indra, una empresa de elecciones que trabajó en Argentina del año 97 a la fecha, menos en el año 2019, donde ganó por un concurso público, una licitación pública internacional, perdón, la empresa Smartmatic. Ahora ganó nuevamente Indra por el mismo proceso de licitación internacional. Se consolida toda esa información, se asignan los cargos con un sistema que ya está auditado por todas las agrupaciones políticas de orden nacional, Dirección Nacional Electoral y la Justicia. Ahí se empieza a hacer la asignación de cargos y se va a la difusión de resultados. Hago otro freno acá. Esa difusión de resultados generalmente viene con un monitoreo de la justicia. La justicia generalmente pide que antes de que, más allá de las consideraciones legales, que antes de las 9 de la noche no se pueden dar resultados, sino lo que siempre pide la justicia es que haya un 10% de jurisdicciones grandes, importantes en términos de padrón electoral, que estén con un porcentaje cumplido de votos cargados y ya estando acá para totalización para poder levantar la información. Generalmente son Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. La justicia en el último proceso, para ser más precisos, dijo que hasta que esos 5 distritos no tengan el 10% de la información, no se podía salir a dar la difusión de resultados. ¿Qué ocurrió? Ustedes por ahí recuerdan que en las elecciones PASO del 2019, la información oficial que hubo en los medios fue a partir de las 10:30, 11 menos cuarto de la noche, porque fue la primera vez que se había implementado este sistema. Como hubo infinidad de pruebas, ahí se los puedo comentar de primera mano, porque fue algo que trabajé yo directamente. En las elecciones PASO, el sistema fue muy bueno, hubo aproximadamente unos 600 telegramas que estaban totalizados por minuto, pero ya en la general, al tener un backup de mes y medio aproximadamente de pruebas y de experiencia con todo esto
con toda esta dotación en todo el país, trabajando en pruebas y demás, se llegó a que en el año 2019, en la general, se procesaron aproximadamente 700-710 telegramas por minuto. ¿Eso qué arrojó? Eso arrojó lo siguiente. Miren, este gráfico es bastante claro. En las elecciones del 2015, en las PASO, hubo un procesamiento de 80.000 telegramas a las 7 de la mañana. ¿Sí? Cargados y procesados, 80.000 telegramas a las 7 de la mañana. En el año 2019, al ingresar tan rápido los telegramas desde las escuelas y desde las sucursales, se ganó 8 horas 15 minutos con respecto al 2015. Vale decir que a las 22:45, que es lo que les comentaba recién, que era 10:30, unos cuartos, a las 22:45 teníamos 80.000 telegramas ya, no solamente transmitidos, sino procesados, cargados y procesados. ¿Sí? Eso ocurrió en el 2019. Esto, más allá de los tecnicismos del sistema, ¿cuáles son las cosas significativas que les puedo comentar o decirles que son muy buenas para todas las agrupaciones políticas? Un sistema así de transmitir desde las escuelas. Básicamente no es la rapidez, que la rapidez impacta directamente en la ansiedad de los resultados que tiene básicamente la ciudadanía, sino que es una cuestión de transparencia y trazabilidad de la información. Ustedes fíjense que si hoy se transmite desde una escuela, ustedes como autoridades partidarias no tendrían que tener mucho despliegue territorial y recursos humanos que los acompañen para poder seguir todo el camino crítico que puede llegar a ser un telegrama. Si no se transmite de la escuela, hay que seguir, ahí no, es facultativo, pero si ustedes quieren saber que el telegrama lo quieren ver transmitido antes de la totalización y no se transmite de la escuela, se tienen que trasladar hasta una sucursal de correo siguiendo el camión del correo. Al hacerlo desde la escuela lo tienen ahí a 2 metros. Entonces, este nuevo sistema, más allá de dotarlo de rapidez y de transparencia, es una gran ayuda para aquellos partidos chicos donde quizás no tienen mucha fuerza de fiscalización, no tienen mucha gente para poder hacer eco en todas las patas donde habría que fiscalizar una elección de carácter nacional. Este dato lo quería comentar con ustedes porque entiendo que no se va a hacer este año, pero sí se hizo en el 2019, se hizo en el 2017, se hizo en el 2015, ¿sí? Cada 2 años la justicia electoral, como les comentaba antes, va haciendo desde sus facultades reglamentarias, va cada vez instalando nuevas tecnologías y tratando de perfeccionar todo el sistema logístico y operativo electoral. En Corrientes, allá en el 2019 hicieron una prueba, en Corrientes no, en toda Frontera Norte hicieron una prueba de identificación biométrica, porque ¿qué es lo que está buscando la justicia a futuro? Lo que quieren es que el sistema de padrón esté cada vez más perfeccionado y que el votante directamente pueda acreditar su identidad por un sistema de identificación biométrica. En el año 2019 lo hicieron en algunas sucursales de Corrientes, en Corrientes Capital, en Itaibaté, en Itatí, en Ituzaingó, en Paso de la Patria. Ahí se trabajó fuertemente y arrojaron unos resultados, la verdad que muy, muy positivos. La verdad que la gente colaboró muchísimo. Esta es una información pública donde nosotros la pudimos requerir a la Cámara Nacional Electoral y lo fuimos viendo porque los que trabajamos en sistemas electorales vamos viendo diferentes hitos, insisto hoy muy en la transmisión de las escuelas porque es una pata tecnológica, pero también el sistema biométrico
Es importante, no está en la ley todavía, entonces la Cámara está haciendo pruebas pilotos, pero vamos a ir seguramente en un futuro no muy lejano a que la identificación del votante se haga por intermedio de identificación biométrica. Este año, les repito, no creo que se haga, pero sepamos que seguramente, y Dios quiera, que la pandemia esta desaparezca para el próximo proceso electoral, que si ven que se está haciendo pruebas de transmisión, pruebas de identificación biométrica, que tiene que ver con esta charla que hoy tenemos la suerte de estar juntos y comentándola. En términos más operativos de la jurisdicción de ustedes, les quiero comentar, en el 2019, el padrón de locales de comicio es ese, son 267 escuelas. Hoy quizás se suman algunas más, por lo que les decía al principio, con respecto de poner menos mesas por escuelas para respetar el distanciamiento social y todos los protocolos de pandemia que tanto la Dirección Electoral como la Cámara van a instalar en este proceso. De esos 267, 173 resultados del relevamiento que hubo tuvieron transmisión, tuvieron internet para poder transmitir con este sistema, y 94 no. Fíjense que es un porcentaje no menor, por lo cual esos 94 locales de comicio sin transmisión fueron a las 40 sucursales electorales digitales. Y aquellos donde no se pudo transmitir también fueron sobre esos 40. Por lo tanto, sería importante que lo tengan en cuenta y que los tengan identificados en la jurisdicción de ustedes, en Corrientes, para este próximo proceso, y que sepan que se transmite igualmente como se hace desde la escuela. Repliegue hablamos, me quedé sin placas, así no vuelvo loco a la gente. Antes de entrar a preguntas que seguramente tienen, quiero que sepan que hay algo muy importante que está pasando hoy en el sistema electoral argentino, es que estas cosas llegaron para quedarse. Hubo un momento en el último proceso que quizás se pensó en algún momento que era una especie de prueba piloto para ver cómo se podía hacer. Yo creo que las nuevas tecnologías no solamente vinieron para quedarse en todos sentidos, sino en el sistema electoral también. Esto no significa hablar de que vamos a tener en un futuro inmediato voto electrónico. Eso me parece que nos falta un poco, pero mientras no se llegue a un debate fuerte del sistema electoral con lo que es el sistema de boletas, principalmente, vamos a seguir trabajando desde todos los lugares que nos ocupan, como les decía hace un rato, a los operadores del sistema electoral, para ir perfeccionándolo. Y la buena noticia es que la transmisión desde las escuelas se va a hacer ahora de vuelta, que fue un pedido de la justicia, que el Poder Ejecutivo actual lo receptó, que lo está implementando, que ya pasa a ser un uso y costumbre del correo oficial trabajar sobre esto. Hay gente ya cada vez más capacitada, y esto ya no es algo tan nuevo. Por suerte ya se utilizó, y ahora esperemos que en esta nueva elección todo fluya con un poco más de tranquilidad, porque bueno, creo que las agrupaciones políticas tienen que hacer especial hincapié en todo esto que, como les decía antes, que vino para quedarse, que tienen que saber que hay determinadas cosas que son sanas, que se fiscalicen, y que es toda la operación de mesa para afuera, y que ahí tiene un rol fundamental la operación de correo para este nuevo sistema de transmisión. Bueno, el sistema de Zoom tiene una cosa buena y una cosa mala. Lo bueno es que podemos ser un montón a cualquier hora charlando. Lo malo es que prácticamente no charlamos. Para el orador es tan raro, porque no sabés si los dormiste a todos, no sabés
si les interesa, no les interesa, tenés que trabajar con un esquema mental que tenés que decir, ojalá que esté todo bien. Así que bueno, yo les agradezco la atención, porque veo que están los mismos participantes desde que empezamos hasta el momento. Así que eso, como orador, la verdad que es un privilegio, y estoy muy agradecido que hayan estado del otro lado de la pantalla. Así que yo lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir la pantalla, a ver si puedo abrir un poco más los cuadraditos y los puedo ver por lo menos un poquitito más. Y así. En la medida que podamos y que nos den los tiempos, estoy abierto a las preguntas, consideraciones, y bueno, vamos nomás. Gracias. Súper, Adrián, la verdad que estamos súper expectantes por todo lo que hemos aprendido. Para nosotros la fiscalización es un proceso súper importante, que como siempre decimos, es como la cerecita de toda una campaña, y verdaderamente aprender todo lo que va después de que nosotros terminamos de cerrar esa digamos que el presidente termina el acta, termina el telegrama, y nosotros conseguimos completar, como fiscales, digamos, conseguimos completar los votos y completar cada uno de los papelitos que después llevamos al local. Verdaderamente saber todo lo que pasa después de ese proceso es muy bueno. En el 2019 nos pasó esto de ver el tema de las mesas testigos, de toda esta carga de los telegramas, que me acuerdo que nos daban unas cintitas para que podamos ingresar, porque no podíamos ingresar todos, entonces nos daban unas cintitas, y fue el primer año que lo tuvimos, que verdaderamente sí agilizó muchísimo la carga. Y ahora aprender, digamos, de qué es todo eso nuevo, de cómo ocurrió y cómo fue ese proceso, verdaderamente a mí me fascinó, y creo que a todos los que nos acompañan también. Chicos, Andrea, sí, déjame hacerte, ahora que ya vimos la parte sustancial de esta charla, está muy bueno lo que vos me comentás con respecto a que les pasó en el 2019 de querer entrar al centro de transmisión con una cintita y demás. Bueno, eso de la cintita fue algo que la Justicia Nacional Electoral le pidió al correo que tenga un mecanismo de identificación para que puedan ingresar. Entonces el correo se ocupó de entregar esas pulseras identificatorias a todas las secretarías electorales del país. Ahora bien, ¿qué pasó? Algunos distritos, algunos jueces dijeron, la verdad, nosotros como tenemos la gobernanza en el distrito y mandamos nosotros, lo de la pulsera para mí no es necesario, me lo han dicho jueces federales a mí, lo de la pulsera no es necesario, yo con un poder o con el poder de los fiscales entiendo que están habilitados para ingresar a ese centro de transmisión. Entonces, ¿qué tiene de bueno tu aclaración? Que las agrupaciones políticas deberían, un mes antes de la elección, acercarse a la Secretaría Electoral y decir, discúlpenme una cosa, al centro de transmisión, ¿cómo nos van a dejar ingresar? ¿Cómo nos van a dejar ingresar? Vamos a ingresar con alguna identificación, porque también puede ser que el empleado de correo que está dentro del centro de transmisión te diga, no, vos no pasás porque no te tengo identificado, no sé quién sos. Entonces, esa orden la va a dar la Secretaría Electoral. Y por el otro lado, el ingreso a las sucursales electorales, ahí hay un sistema dual, ahí es probable que la Secretaría Electoral dé un tipo de autorización, y si la Secretaría Electoral dice, eso no es jurisdicción mía, la tiene que dar la Dirección Nacional Electoral. Entonces, ustedes, por intermedio de su apoderado partidario, lo tendrían que pedir también para tener también la posibilidad de fiscalizar desde ahí. ¿Sí? Buenísimo. Y esto es como una duda que me quedé pensando. Digamos, nosotros siempre, una vez que finalizamos lo que es el domingo de la elección propiamente dicha, después ya nos ponemos en marcha a lo que es el recuento definitivo de los votos, que muchos de los que nos acompañan, nuestros compañeros, también participan de ese día.
Entonces, por ahí aclarar un poco, digamos, que esto no es, que el poder fiscalizar, digamos, lo que es la carga de estos telegramas no quita, digamos, importancia luego a la participación de lo que es el recuento definitivo de los votos. ¿Es así? No, claramente, sí, es así, es así. Nosotros tenemos, por nuestro sistema electoral, el recuento provisorio está a cargo de alguna manera, por ahora, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, ¿sí? Es el recuento que supuestamente no tiene validez legal, no está en la ley. El recuento provisorio no está en el Código Electoral, no está en ninguna ley. Ahora, la relevancia que tiene para la ciudadanía, para las agrupaciones políticas, para todos, es notoria y es de público conocimiento. El legal es el que pasa a los 10 días que te dice el código, que lo hace en la PASO, la justicia electoral, y en la general te lo hace la Junta. Ese es el recuento que ustedes después van a las secretarías electorales a contar o a impugnar con las copias de los telegramas, las copias de los certificados, cuando van y escrutan mesa por mesa, en realidad acta por acta, con el secretario electoral del distrito, ¿sí? El legal es el definitivo, el provisorio es el que no es legal, pero nosotros lo que vamos viendo a lo largo de los años y de los procesos es que cada vez la diferencia está más acotada, porque hay muchos menos telegramas y actas impugnadas en el provisorio que había antes y el definitivo. Cuando ves las diferencias son 0,02 entre definitivo y provisorio. Son mínimas, son mínimas. Súper, sí. Es importante por ahí destacar todo, digamos, lo que es el proceso y que finaliza así con el recuento definitivo o el legal, como vos lo decís. No sé si alguno de los compas tiene alguna pregunta. Voy leyendo el chat. A ver. Está. Entonces, o alguien quiere que se habilite el micrófono, alguna duda, alguna consulta. Yo de mi parte, Adrián, verdaderamente muy agradecida. Nosotros para Coalición Cívica el tema de la fiscalización es algo súper importante, siempre recalcamos la importancia de defender lo que cada uno de los vecinos quiere manifestar a través del sufragio, y que vos nos hayas podido explicar todo lo que es capaz lo que pasa atrás o por ahí que no tenemos tanto conocimiento. Creo que nos abre un poco más la cabeza de entender todo lo que es el proceso anterior y posterior a lo que es el día, ese domingo de elección. Así que ahí tenemos una opinión, perdón si me acerco, Martín nos dice una opinión sobre la democracia de hoy en día, sobre democracias de hoy. Durante las últimas décadas del siglo XX y lo que va de este nuevo siglo, las democracias latinoamericanas se han desarrollado formal, pero no realmente. Desde lo formal en general, y a pesar de varias crisis económicas, políticas y sociales, hay elecciones libres, sin fraudes ni proscripciones. Esta es sin duda una de las condiciones necesarias, pero a la vez insuficientes. Desde lo real, los progresos y retrocesos se alteran. Son democracias hackeadas. Muchas necesidades graves y urgentes siguen insatisfechas porque muchos problemas siguen irresueltos. Muy instructiva la charla, gracias por todo, nos dice Virginia. Gracias, excelente charla, Miriam Garau. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y creo que sobre la opinión que nos dejaban, cada día avanzamos. Perdón, ahí está. Sobre la opinión que nos dejaba Martín, muchísimas gracias, Martín. No sé si querés agregar algo, Adrián. No, yo creo que la reflexión y la opinión de Martín es muy acertada. No solamente es acertada, la comparto también, parcialmente porque sin perjuicio que es una respuesta para
para un politólogo, para un especialista en ciencias políticas, lo cual, sin perjuicio de ser un apasionado, no lo soy, yo soy un técnico en cuestiones electorales, yo creo que hay algo muy sano que pasa en las democracias actuales, muy sano porque lo que hay que hacer, hay que estudiar posterior a los procesos, porque cuando uno está dentro del proceso, el proceso es antes, durante y un poquitito después, generalmente pasa, y lo vemos con mucha cercanía en América Latina. En América Latina está pasando, hay una palabra fea, por llamarlo de alguna manera, que siempre sobrevuela, que se llama fraude. La verdad que para hablar de fraude, no solamente que es una cuestión que todos los organismos electorales de América Latina y en el mundo prácticamente son de carácter permanente y judiciales también, donde lo que tratan de resguardar es la norma madre de cada uno de los estados, que es la Constitución. O sea, es algo muy importante una elección, es algo obviamente muy importante defender la democracia. Y me parece que se vapulea un poquitito todos los procesos diciendo generalmente el perdedor hicieron fraude. Últimamente lo vimos en la región, lo vimos en Perú, de alguna manera lo vimos en Argentina muy al pasar, posterior a las PASO del año 2019, y honestamente, yo que soy un estudioso del tema, yo sigo adelante, o sea, terminan las elecciones, yo sigo trabajando sobre el asunto, y vos indagás, consultás, trabajás, lo ves, no hay denuncias generalmente. O sea, no hay denuncias fehacientes, no hay denuncias judiciales donde se haya llegado a una sentencia, donde se diga hubo fraude, y todos los mecanismos, por lo menos en Argentina, que es lo que más yo trabajo, la verdad que el sistema electoral es muy robusto. En Argentina es muy robusto. Hoy se incorporan nuevas tecnologías y entiendo que también a la gente le dio un poco de cosa, un poco de temor, como pasó en la última elección, de que acá van a meter mano en los sistemas informáticos. No, yo creo que uno de los pilares de los sistemas electorales es la información y la comunicación. Y información y comunicación tienen que ir de la mano para todo el mundo. No solamente para la persona que trabaja dentro de una elección, como es la agrupación política, como son todos aquellos supervisores, operadores, toda la gente que trabaja dentro del Ejecutivo, correo y demás, sino para la ciudadanía. La ciudadanía tiene que estar informada. Hay un pilar fundamental que se llama voto informado. Y si ustedes ven, cada proceso que estamos teniendo, hay más mecanismos para que la ciudadanía tenga derecho a informar irregularidades. Ustedes van a ver que si se meten en la página de la Cámara Nacional Electoral tienen acceso a un WhatsApp para denunciar irregularidades. Ustedes van a ver que en todas las escuelas tienen un delegado judicial. Ese delegado judicial es el brazo operativo de la justicia, de las secretarías electorales y de la Cámara. Esa gente hace informes del día de la jornada electoral. Las secretarías electorales levantan, porque están 24/24, todos los jueces, secretarios y demás, con teléfonos abiertos, todas las agrupaciones políticas tienen facultad para denunciar lo que fuere. Cuando termina el proceso electoral, yo les digo la verdad, cada vez, no sé, 10 años a la fecha, cada vez son menos las denuncias que hay. ¿Y eso por qué ocurre? Eso ocurre, a mi humilde criterio, porque es tan robusto el sistema y hay cada vez más información y medios de comunicación y que pueda la justicia, con buen criterio, decirle a los fiscales, pueden sacarle foto al acta. O sea, la trazabilidad de la información está cada vez más rápida, más transparente y con más participación por parte de las agrupaciones y la ciudadanía. Eso impacta no solamente en el resultado, sino que impacta en el robustecer al sistema. O sea, quizás eso es un poco un poquito larga, pero es un poco la respuesta a lo que dice Martín. Desde la parte de la ciencia política y desde la política, coincido mucho con él, y desde la parte más técnica de los sistemas electorales,
los organismos electorales en América Latina y en el mundo, que son cada vez más robustos, creo que no, creo que ya no hay margen para que las cosas no ocurran como deban ocurrir. Súper, sí, por ahí están también comentando en el chat esta situación de la designación de una militante, digamos, del peronismo como directora del Correo Argentino. Digamos, en un análisis de esto que nos comentás, sí, con la transparencia que da el sacar fotos de las actas y también hacer un chequeo durante que se da el recuento provisorio como en el definitivo, digamos, no se interferiría tanto en lo que es la designación de una militante en el Correo Argentino, cuando esto juega un papel súper importante en las elecciones. Este instituto, digamos, juega un papel súper importante en las elecciones. Mirá, como les decía al principio de la charla, el mundo electoral, las patas electorales para una elección de carácter nacional en Argentina es la justicia, es el Ejecutivo con la Dirección Electoral, con la Secretaría de Asuntos Políticos, con el Correo Argentino. El Correo Argentino tiene un directorio, tiene muchos directores, tiene aproximadamente unos 17.000 agentes que trabajan. Pero yo creo que la designación de funcionarios en lugares que, no me atrevería a decir en lugares claves, en lugares que son los que tienen la competencia directa en la elección, la verdad que si son de un color político u otro color político, no es un asunto del que las agrupaciones políticas que están del otro lado se tendrán que ocupar como una preocupación per se. O sea, yo creo que lo que tendrían que hacer todas las agrupaciones políticas, que es una obligación, es trabajar fuertemente en la capacitación y en todos los tramos de la fiscalización. O sea, todas las agrupaciones tienen derecho a estar en el correo oficial el día de la elección, viendo cómo se hace el recuento. Tienen la obligación y la facultad de ir a las pruebas integrales previas que hay a la elección. Hay pruebas que son en cabeceras de provincia y hay pruebas que son también en Capital Federal. Hay un consejo, hay una herramienta que es muy sana dentro de la última reforma de la ley electoral, que es el Consejo de Seguimiento de Partidos Políticos, donde los partidos políticos hacen todas sus recomendaciones y demás previo a la elección, donde ahí están todos, están los partidos de una punta a la otra, de todas las ideologías, son todos los partidos políticos reconocidos. Entonces, contestando por ahí un poco a la pregunta, creo que los ámbitos pertinentes para las discusiones son los que tenemos que saber que las cosas que se pueden hacer y hacerlas. Por eso yo hago hincapié, muchachos, hay que fiscalizar bien en las escuelas, hay que fiscalizar en las sucursales del correo, hay que fiscalizar dentro del correo, pero antes de fiscalizar tenemos que saber qué fiscalizar. Entonces, por eso me parece que es muy importante que las agrupaciones hagan muchas buenas jornadas de capacitación y de información para llegar bien el día del proceso. Totalmente, siempre afianzar esto, digamos, la importancia de la fiscalización durante toda la jornada laboral, por supuesto con la importancia que tiene el cierre, pero sí durante todo el proceso electoral, con esto que vos decís, que no se den fraudes y que por supuesto tenemos las herramientas como partido político, como agrupación política, de poder denunciar frente a la justicia cualquier acto que no sea acorde a la ley. Creo que esto es muy dable de destacar, por eso siempre apuntamos a conocer nuestro código electoral, tanto el nacional como el provincial, y saber, digamos, qué actos están o no permitidos dentro de lo que es el proceso electoral, que sí son el conocimiento, digamos, es lo que nos da la herramienta para ese día poder discernir y siempre poder actuar acorde a derecho. Bueno, Adrián, te leo los mensajitos que, bueno, son muy buenos, excelente, muy claro, muy buena charla, muchas gracias.
productiva la charla, ojalá se repita, ya nos te están convocando otra vez, Adrián. Muchas gracias, muy productiva y clara. Sí, acá estoy mirando, buenísimo, qué bueno. Qué bueno. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo, Adrián, que la verdad la charla fue increíble. A los que nos apasiona, digamos, todo lo que es este proceso, verdaderamente nos vamos vástagos de nuevos conocimientos, por supuesto en lo que se pueda volver a charlar y que nos podamos volver a encontrar en esta nueva herramienta que nos permite la virtualidad. Quiero que sepas que estás más que bienvenido a Corrientes y sobre todo a la coalición cívica, que te agradece de corazón verdaderamente que nos hayas brindado tu tiempo y todos tus conocimientos. Así que muchísimas gracias. En nombre de la coalición cívica, en nombre de Cookie Calvano, te agradecemos por haber compartido tus conocimientos y será hasta la próxima. A nuestros compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos siempre en estos y en todos los espacios que creamos y por supuesto que nos quedamos a su disposición. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, buenas noches. Chao. Chao, Adrián, gracias. Chao, chao.